porque si no después... Bien. Les decía que estábamos viendo según los orígenes en materiales inorgánicos, orgánicos o naturales o artificiales. También podría ser una clasificación de materiales. Vimos las propiedades, tenían algunas actividades. Madera, estuvimos viendo ayer, en relación también a la clasificación que podemos tener de la madera. Había una clasificación bastante extensa y yo les había dicho de que esa clasificación permitía después hacer la actividad que era hacer una especie de, ¿no? Algunos me decían si había que hacer el cuadro o no. Yo les decía de que si no pueden hacer el cuadro, no pueden hacer normalmente al trabajo. No es necesario hacer sí o sí el cuadro, sino principalmente poner el nombre del árbol. Si tiene alguna traducción en inglés, lo pongo de extra, pues, no importa tanto. Más me importa la definición de ese árbol, la fotografía, las características de ese árbol para ver su tipo de madera y sus usos que pueda haber para responder con ese tema del árbol. El árbol dependiendo si es un arce, si es un álamo, si es un quebracho, si es un ciprés, etcétera, si es un pino, etcétera. Dentro de la clasificación de ciprés, por ejemplo, pino. ¿Sí? Hablábamos de árboles de hojas caducas o hablábamos de árboles de hojas perennes en relación a lo que es el mantenimiento. Bien, antes de seguir voy saludando. ¿Cómo estás, Julieta Sabrina Morales? Hola, Julieta Sabrina. Hola. ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Sí, profe. Bueno, hoy lo tenemos a Tupac también, si quieres saludarlo. Bueno, Edison. Edison, hola, ¿cómo te va? Hola, profe. ¿Cómo está todo por ahí? Bien. Me alegra, me alegra. Te decía que bueno, hoy tenemos a Tupac y a Moto G7. No sé quién es Moto G7. Moto G7, ¿quién es? Hola, Moto G7. Moto G7, ¿quién es? Yo, profe. ¿Y quién es yo, profe? Nombre. ¿Quién? Julieta. ¿Qué Julieta? ¿Julieta Guaymas? No sé, escucho ruidos raros. No sé, yo no quiero ni preguntar qué son esos ruidos, ¿no? Lucas, ¿cómo estás? Lucas y Araceli juntos están, ¿no? Lucas. Hola, Lucas o Araceli, ¿quién está ahí? Araceli. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Todo bien? Bueno. No sé si Lucas Ciares está con Ciares Araceli o no. Sí. Bueno, saludos a los dos. Moto G7. ¿Quién es Moto G7, por favor? Quiero saber, me queda la intriga. Yo, profe, creo, ¿no? Sí, ya sé que yo, profe, pero no te identifico la voz, ese es el problema. Sé que es mujer. Ahora, ¿quién es? Yo, profe. Y hace un ruiderío bárbaro, no sé dónde está. ¿Quién es? Puede decirme el nombre y apellido y listo, ya te saludo y seguimos. Moto G7, por favor, decime tu apellido, tu nombre. Y me voy, sigo. ¿Julieta? ¿O hay más? Sí, profe. Bueno, ahí está, ahora sí. ¿Cómo anda, Julieta? Ahora sí. Bien. Bueno, sigamos nomás entonces. Yo le estaba diciendo respecto a Tupac, por ejemplo, que él casi no entraba. ¿Quién más no ha entrado últimamente? Bueno, Julieta, vos también estabas medio... Ayer fue la primera, Lucas también. Pero de lo demás yo estuve trabajando anteriormente con las respuestas de las tareas.
principalmente las anteriores que tenían que presentar. Por ejemplo, la dirección de los materiales, ya la habíamos respondido, materiales y propiedades, línea del tiempo sobre los materiales, también habíamos respondido. Y en ese caso tenemos que tener en cuenta que hay gente que ya va más adelantada y gente que va más atrasada. Yo creo que, por ejemplo, Brisa, ella viene continuamente estando en el pie del cañón, viene todos los días presentándose, viene de 10. Después viene Edison, también estuvo participando bastante. Ahora no está entrando Micaela porque Micaela tuvo un problema, lamentablemente, con su computadora. Se le ha bloqueado, así que ya voy a ver de cómo trato de solucionarle ese tema. Pero no sé si va a entrar con el celu o no. Después, ¿quién más estaba presente continuamente? Jennifer Jocelyn también viene continuamente presentándose. Hoy no está, raro. Así que yo creo que hagamos lo siguiente. Para los chicos que ya venían continuamente, yo les doy un descanso de 2 días y mañana y hoy voy a explicar a los chicos que no estuvieron presentándose cómo hacer las tareas que están faltando subir, por ejemplo, algunos. Pero no sé si todos. Veamos ahora, por ejemplo, elección de los materiales, materiales y propiedades, líneas del tiempo. Y yo ahora habilité unas nuevas. Yo ya estuve habilitando ahora de minerales también, ¿no? Pero eso quiero ir tranqui, no quiero apurarlos con eso. Pero ya lo estuve habilitando. En elección de los materiales, veamos quiénes faltan. En materiales y propiedades también. Y en línea del tiempo. Edad de los materiales. A ver. Lucas Ciares, edad de la línea del tiempo no lo presentó. Wilson, en Wilson sí estuvo entrando un tiempo, después se desconectó, creo que era con el anterior programa, y después ya no volvió a intentar conectarse con este nuevo que es el Zoom. Liendro Nahuel también entró en una época y después ya no entró más. Morales Julieta no estuvo presente cuando expliqué este trabajo. Dorelia no sé, no escuché a Dorelia si entró últimamente, creo que no estuvo entrando tampoco, pero creo que estaba por hacer el intento de entrar. Y Guantay César, él tiene el celular, perdón, tiene la compu, pero no sé si puede entrar directamente, tengo que contactarme directamente con él, ¿sí? En el caso de Flavio también, yo sé que Flavio tiene su compu, no sé si se la había bloqueado o no, pero creo que también tiene su celu, ya voy a ver el tema de solucionar su problema. Guayma Julieta, Liendro Nahuel, Cieres Robert, Luciana Ciare, Lucas Ciares, Tapia Talía, Liendro Wilson, Zaida, materiales y propiedades. Y después tenemos Flores Fernando, que también estuvo participando bastante, Fernando Flores, en las clases, las primeras clases que teníamos. Fabián, Flavio, Julieta Guaymás, Morales Julieta, Cieres Maciel, Liendro Micaela, Liendro Nahuel, Cieres Robert, Lucas Ciares, Tapia Talía, Guaymás Tupac, Liendro Wilson, Pastrana Jennifer y Morales Zaida. Elección de los materiales. Este trabajo lo voy a explicar ahora, ¿sí? Y yo, en este caso, a partir de esto, una vez que explique, yo creo que mañana explicaría tu temita más. Brisa, si querés, no hay problema de... Si mañana querés tomarte un descanso, no hay drama. Pero los demás sí van a estar presentes, sí o sí. Ahora voy a explicar este tema de elección de los materiales, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Ustedes tenían que, a partir de la bibliografía que tenían, de la parte de teoría, responder las siguientes, no responder las siguientes consignas, sino que tenían que elegir un material, ¿sí? Un material X. Por ejemplo, puede ser hierro, acero, cobre, bronce. Podían elegir madera, cerámicos, plásticos, etc. Para determinar la aplicación, habrá que tener los siguientes factores en cuenta. El precio, sus propiedades. Dentro de sus propiedades tenemos que ver la resistencia, la dureza, la flexibilidad, la resistencia, el calor, la conductividad eléctrica y térmica. Acá estamos viendo de aspectos físicos, ¿sí? Resistencia, dureza, flexibilidad.
conductividad eléctrica y térmica. A ver, Julieta, que me está... A ver, vamos a hacer un poquito de silencio. Bien. En este caso, tengan en cuenta estas propiedades. Ahí vamos a volver a darle de Tupac el ingreso. No sé qué le pasó a Tupac, se desconectó. Por ejemplo, yo si elijo una madera blanda, por ejemplo, de un álamo, o una madera dura de un quebracho, ¿serán las mismas propiedades en resistencia, dureza, flexibilidad, resistencia, entre una y otra? No, van a ser distintas, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, la elección del material que yo tenga va a ser a partir de los materiales que yo haya visto. Si ustedes se fijan, van a lo que es elección del material, en este caso, material según su origen. Ustedes tienen acá una clasificación de materiales naturales. Dentro de los más naturales pueden ser de origen mineral, ¿sí? O de origen vegetal o de origen animal. Después tenemos los de origen sintético. Después tenemos madera, metal, plástico, pétreos, cerámicos y vidrios y textiles. Y acá hay unas ciertas aplicaciones, propiedades, ejemplos y obtención. Bien, esto me sirve a mí para poder responder a este trabajo. Elegir un material para una determinada aplicación. ¿Para qué puedo utilizar algo? Por ejemplo, la madera. ¿Para qué la podría utilizar? Para hacer un mueble, ¿sí? O para hacer un machimbre. Si yo elijo el hierro, puede ser para hacer un arado o para hacer una pala. Puede ser acero. ¿Qué diferencia habrá entre uno y otro? Porque el acero, recuerden que es una aleación. La aleación entre hierro y carbono. Unimos dos elementos para formar uno que tenga mejores características. Y uno de los ejemplos que yo le estaba diciendo también era el de el bronce. El bronce también es una aleación. En este caso, esa aleación es entre el cobre y el estaño para formar el bronce. Bueno, podemos usar entonces esta tabla que tenemos aquí, materiales, ¿sí? Según su aplicación, según sus propiedades, ejemplo, obtención, ¿sí? Para poder ir respondiendo a esta característica. Tengan en cuenta que las propiedades que tiene cada material son distintas, no siempre son las mismas. Va a ser distinta la resistencia de, por ejemplo, un metal que la de un plástico. La resistencia a esfuerzos, a fuerzas que pueden haber. Por ejemplo, el metal tiene una fuerza de resistencia mayor a un plástico, pero depende de qué plástico sea. Vamos a ver después cuando veamos polímeros, que hay una clasificación amplia de polímeros, y hay polímeros que son mucho más densos o en este caso con una estructura atómica mucho más compleja, que lo hace mucho más resistente o mucho más duro a ciertos usos que podamos darle. Por eso tenemos que ver, si elijo la madera, ¿qué resistencia tiene la madera? Va a depender la resistencia de la madera, si es blanda, si es dura también. Todo esto que está acá, fíjense, dice resistencia, dureza, flexibilidad, resistencia al calor, conductividad eléctrica o térmica. Por ejemplo, estas características de conductividad eléctrica y térmica hacen que sea o aislante o sea un elemento conductor, ¿sí? Aislante va a permitir, por ejemplo, lo que es en relación a las tejas o a los ladrillos o los adobes, empezamos a hablar de relaciones de lo que es la cerámica, ¿sí? La cerámica permite aislar térmicamente una vivienda del calor. El calor que hace efecto sobre la vivienda permite que resistan más temperaturas. Pero no es lo mismo si yo hago de metal, de chapa directamente. Yo sé que la chapa conduce más el calor y me va a hacer más calor en mi casa si yo hago el techo de chapa. En cambio, si yo hago con
algún tipo de madera y después a esa madera le pongo tejas, yo sé que estoy tratando de evitar que el calor pase directo y genere mucho más complicaciones en la vivienda, ¿sí? Todo este trabajo ustedes realícenlo en base a la elección del material determinado. Como les digo, tomen ejemplo, por dar un ejemplo, esta parte de los materiales, aplicación, propiedades, ejemplo y obtención. Pero si ustedes siguen, ¿sí? Si siguen trabajando aquí, van a pasar a la parte 2. Y en la parte 2 ustedes tienen material teórico que les permita también trabajar a partir de los identificación de los distintos materiales que puedan haber. Por ejemplo, materiales de origen animal, y acá ya tienen imágenes que puedan ver, como por ejemplo cuero animal, lana, seda, etcétera. ¿Sí? Porque mira, ve ahí cómo le salió. Bueno, yo espero que voy a ir poniendo un poco de silencio, así yo termino de hablar y después le dejo que hable. Bien, materiales de origen vegetal, en este caso madera, algodón. Acá vemos celulosa, que hablábamos ayer en relación a la obtención de la celulosa desde lo que es la madera para hacer papel. También el cáñamo, ¿sí? A partir para hacer cuerdas, que de lo que es el cáñamo. Después pasábamos a la parte de productos de origen, perdón, materiales de origen artificiales y en este caso naturales y artificiales. Vemos otra clasificación, ¿sí? Por ejemplo, naturales como madera, piedras, algodón, lana, carbón, cobre, arena, petrio, o los artificiales como plástico, cartón, vidrio, goma, porcelana. Y después pasamos a otra parte que ya es la parte de orgánicos e inorgánicos, una clasificación de orgánicos e inorgánicos que pueden tener en relación a estos datos que tenemos. Bien, vuelvo de nuevo a la tarea. ¿Qué tienen que hacer en la tarea entonces? Elegir un material. Primero que todo, eligen el material para una determinada aplicación, para hacer algo con ese material. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero usar la madera o quiero usar el algodón o quiero usar alguna prenda textil de origen plástico o de polímero o quiero usar minerales o alguna roca en particular o algún metal, oro, platino, aluminio, titanio, etcétera, para hacer algo? Por ejemplo, yo voy a usar un material, el titanio, para aplicar en un cuadro de bicicleta. ¿Sí? ¿Qué caso tendrá en este caso? El precio del titanio es bastante elevado. Sus propiedades físicas, resistencia, sí, es muy buena la resistencia. Dureza, es muy buena la dureza. La flexibilidad, no tanto. Resistencia al calor del titanio, sí. Conductividad eléctrica, sí, es conductor eléctrico. Y térmica también es conductor térmico. Las posibilidades de fabricación, las máquinas y herramientas que la hacen disponible, la factibilidad con que se trabaja. Y ahí tenemos complicación porque el titanio es un material bastante fuerte y necesita de máquinas especiales. En ese caso tengo que decir, bueno, va a depender de las máquinas que pueda haber para poder trabajar el titanio. Pero no es imposible, se puede conseguir. Después vamos a la parte de su disponibilidad. La abundancia del material, la proximidad al lugar donde se necesita. Bueno, vamos a tener que agarrar, investigar si en Argentina, yo tomando ejemplo del titanio, en Argentina hay algún centro de producción de titanio que me pueda servir a mí para fabricar cuadros de bicicleta. Y bueno, ahí va a depender de si hay o no. Bueno, busco en Google Maps, pongo fábricas de titanio y me va a salir todo el mundo. Y si sale en Argentina, hay posibilidad de que esté cerca de mi casa. Si no, yo la voy a tener que traer de otro país y se va a encarecer mucho más el precio, por ejemplo. Y su impacto sobre el medio ambiente, si contamina o es tóxico o es biodegradable. Sabemos que lo que es metales lo podemos reciclar, ¿sí? En el caso de, por más que sea titanio, pero es más costoso el reciclado de este tipo de materiales. Y si contamina, bueno, va a depender de las máquinas que usemos para la producción. Seguramente casi la mayoría de lo que es producción de materiales genera algún tipo de contaminación o impacto al medio ambiente. A partir de este análisis que yo haga entonces del material y de su uso, en base a todo esto que me pide, ustedes tienen que hacer un pequeño texto explicando al respecto de este tema, ¿sí?
Ahora sí, yo quiero que me digan sus preguntas, sus dudas, sus consultas en relación a este trabajo para poder ir viendo cómo les puedo ayudar. ¿Bono? ¿Mando mensajes? ¿Bono? No. Ahora sí lo escucho, o sea, estoy escuchando, no sé si es en la casa de Tupac o dónde, pero escucho bien clarito todo. A ver. Julieta, preguntas. Julieta Sabrina Morales, preguntas. Julieta, ¿Qué? ¿alguna pregunta, duda? No, profe. Tupac, ¿alguna pregunta para hacer el trabajo que está faltando que me lo subas? No, ninguna. Edison, No, profe. Araceli, Lucas, No, profe. bueno. Después lo demás, ¿quiénes se quedaron? Bueno, Julieta Guaymás. No, profe. Bueno, entonces tengan en cuenta de identificar el material y el uso que le puedo dar a ese material y de ahí analizar el precio que pueda tener, sus propiedades que voy a utilizar para hacer, en ese caso, para esa aplicación, las posibilidades de fabricar en la zona, de generar algún uso de ese material en la zona, su disponibilidad o abundancia, si es cercana o lejana, y eso también encarece el precio, y su impacto sobre el medio ambiente a partir de su extracción o su uso y su reciclado. ¿Sí? Bien, entonces, ahora trabajamos en la elección de los materiales. Como le decía a Brisa, si Brisa mañana se quiere tomar un descanso, no hay problema. Yo mañana voy a volver a explicar algunas de las tareas que estén faltando por parte de los chicos. ¿Comprendido? Buen profe. Bueno, yo me voy a otro curso, a segundo del superior. Mañana vuelvo a entrar a las 7:30. Muchas gracias por su participación. Me encanta siempre que se sube más. Y acuérdense que esto es para poder explicarles directamente la realización de las tareas. Todo esto está siendo grabado igualmente y queda después para subirlo a los que es los grupos y puedan ir después también si tienen dudas, revisando lo que se sube en los videos y si no me preguntan o me mandan mensajito. Que estén bien, saludos, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao.